Claudia Serge, líder transformacional, quien nos acompaña hasta ahora. Hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, bonita. Gracias. Gloria. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y Dani. Feliz de tenerte aquí. Muchas gracias. Muy felices de tenerte por acá con Además que ya vimos que te estabas riendo de nuestras barbaridades. Sí, no, adelante. les cuento que no son tan barbaridades. O sea, esto primero déjenme decirles que huele a sororidad. Eso. Y eso importantísimo porque es el requisito número 1 para el empoderamiento femenino. Así es. Incluso para esa puerta abierta que ustedes estaban hablando de este tema tan importante, virtudes y defectos. Y me encantó cuando me invitaron porque ustedes no saben que yo siempre he dicho que los defectos son las cualidades llevadas al exceso. ¿Cómo así? Tú, desglósanos eso, por Me encantó, favor. eso sonó lindo. Fíjate, Glory, una persona demasiado sincera es una persona imprudente y también irrespetuosa, porque dice lo que quiere amparada en que soy muy sincera, soy demasiado sincera, ¿te fijas tú? O sea, lo que ustedes hablaban ahorita de esa línea tan delgada es muy cierto. Y cuando tenemos líneas y fronteras tan delgadas, hay el riesgo de pasar muy rápidamente de un lado pues para otro lado, ¿cierto? Si eres una persona sumamente puntual, eres impuntual. Claro, porque es que puntual es llegar a la hora citada, ¿cierto? Si llegas media hora antes, eres impuntual porque no estás llegando a la hora citada, estás llegando antes. ¡Y escuchó, jefe! Total, o sea, no estás cumpliendo con la puntualidad adecuada. No, si eres una persona, por ejemplo, demasiado alegre, pero no mesurada, porque se vale ser alegre, qué chévere ser alegre, cierto, somos alegres, pero cuando eres demasiado, o sea, en demasía y no logras ser mesurada y entender que hay sitios, que hay lugares, que hay entornos, pues te vuelves una persona inseria. Sí. Entonces nadie como que te va a tomar en serio. Imprudente también. O también prudente, ¿sí? Entonces fíjate, por eso yo siempre he catalogado a los defectos como las cualidades llevadas al exceso. Es decir, una cosa es el uso y otra es el abuso. Sí, es verdad. ¿Te fijas? Entonces cuando incurrimos en el abuso de lo que sea, lo transformamos. Si tú eres una persona demasiado autoritaria, te conviertes o lo conviertes en autoritarismo. Entonces la autoridad la llevas al autoritarismo, que ya es una desviación. Claro. Si eres una persona que dices, pues yo tengo el libre derecho de hacer con mi vida lo que quiera, y sí, está bien, pero si lo haces en demasía y sin tener en cuenta ciertos parámetros, te conviertes en una persona libertina. Sí. Y es que nosotros como humanos siempre somos, tenemos el ego por encima de todo. Y cuando decidimos de pronto fortalecer una virtud, lo fortalecemos, pero nos vamos al extremo, por el ego precisamente. Sí. Y cuando queremos fortalecer una debilidad, de igual manera, lo hacemos, pero a manera extrema. ¿Y qué pasa con eso que mencionabas de, yo soy una persona muy sincera, yo le digo a cualquiera de las personas lo que yo quiera en la cara, lo que yo sienta, porque yo soy una persona que me gusta decirle la verdad a todos en la cara y punto. Y tú escuchas y esa persona... Pero está la otra parte, la contraparte. Pero si no tienes nada bueno que decir, mejor calla. Pero dile algo, espérate, a esa persona que es así, Titi, yo soy así, dile algo. Dile medio alguna cosita, dile algo de verdad para que vean esa persona. Yo el otro día... Son las personas más susceptibles del mundo, Sí, no aguantan media palabra. Yo el otro día vi algo que me gustó, como que si tú lo que dijeras en redes sociales lo tuvieras que decir cara a cara, personalmente realmente lo harías. Sí. Los comentarios. Y yo creo que no, o sea, la mayoría de personas que se esconden tras una pantalla. Ah, tú te refieres a un mensaje negativo. A un mensaje negativo, claro. Justamente se esconden tras una pantalla, tras un teclado, sin foto de perfil. Casi siempre cuentas falsas, porque son incapaces de dar la cara y sostener lo que están diciendo. Porque ¿hasta qué punto entonces es bueno lo que dices? ¿Hasta qué punto realmente serías capaz de sostenerlo cara a cara con nombre y firmarlo? ¿No serías capaz? Mira, es que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y cuesta muchísimo sostener algo cuando realmente no tienes un argumento. Correcto. Por eso ahí viene también otra parte. Argumentar es una virtud, pero especular es una debilidad. Porque las debilidades están basadas, digamos, en antivalores, en contravalores, en disvalores, mientras que las fortalezas están basadas en valores. Y de pronto yo estar argumentando todo el tiempo no sería excusa. Ajá, No, es que no sería argumentar. Argumentar es decir algo basado en un fundamento, ¿me explico? Okay. Eso es el argumento. Bueno, es que yo soy abogada también, ¿no? Entonces, y penalista, entonces... No, tiene la razón por derecho. No, pero mira, fíjate.
fíjate, es que ustedes hablaban ahorita, o sea, el chisme, ¿sí? El bembeo que tú llamas, mi reina, en algunos casos es la especulación. La especulación es cuando tú llevas una opinión sin ningún sustento, sin ningún asidero, me explico. Y lamentablemente estamos muy proclives ¿a qué? A especular. Es decir, a ese chisme o a lo que cogimos de oídas es lo que reproducimos y no nos tomamos el trabajo de o primero constatar si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto, o sencillamente, mira, el que dice lo que no debe escucha lo que no quiere. Y también es otro de los adagios como muy positivos a tener presentes en estos escenarios. Yo siempre le digo a las personas que interactúan conmigo que qué importante que hagamos una DOFA de nosotros mismos. Sí, total. ¿Cierto? Porque es que conocemos a la DOFA como esa herramienta que siempre está presente en las organizaciones, en las empresas, para poder hacer mediciones, evaluaciones, todo este tipo de cosas como administrativa y económicamente. Pero fíjense que la mejor empresa es uno mismo, o una misma en este caso. Entonces, qué bonito que nosotros nos sentemos todos los días, hagamos una DOFA, es decir, cuáles son nuestras debilidades, es decir, esas cosas que nos afean, que nos están tentando todo el tiempo, nos hacen flaquear, nos quitan potencia frente a lo que hagamos o a lo que somos, ¿verdad? Esas oportunidades que son esas situaciones que nos hacen brillar, que nos hacen ser, mostrar lo lindo que tenemos nosotros, o ese potencial o ese profesionalismo. Tenemos también las fortalezas que son esas cosas chéveres que tú tienes, que por supuesto te distinguen de los demás. ¿Qué te hace a ti fuerte? ¿Qué es lo que a ti te hace única frente a algo, verdad? Desde tu ser o desde tu hacer o tu saber. Y finalmente también tenemos esas amenazas. Entonces, qué importante que es que todos nosotros tengamos la oportunidad de hacer siempre una DOFA. Eso hace parte de ¿qué? De lo que conocemos como proceso de mejoramiento continuo. Y si lo hacemos para una empresa, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Claro. Para lo mejor que tenemos. Claro Pero, que sí. Clau, a propósito de eso que nos hablas, yo sí quisiera que buscáramos como la manera de poder llegar a los televidentes, sobre todo a esos que dicen, pero es que yo soy así, ya tengo 50 años siendo de esta manera. Sí. Porque un paréntesis, es de grandes, es admirable y es de personas grandiosas y humildes poder reconocer sus debilidades y decir, ¿sabes qué? Creo que si estoy fallando en esto, soy un humano, lo voy a trabajar, voy a buscar las herramientas que necesite buscar para realmente mejorar y que sean capaces de decir, ¿sabes qué? Si realmente yo mejorara esto, yo puedo dar este otro paso. Pero hay gente que la misma soberbia y el ego no les permiten ver más allá y simplemente por ganar en una discusión, por ganarse el punto, por no ceder a la razón que tiene quizás el otro, se quedan paradas en el error. Y es más fácil decir es que yo soy así, Así te es. guste o no, así me quedé. Así Sí, es. miren, bonitos, hay algo muy importante que debemos tener presente y es que todos no tenemos primero la misma evolución, ¿sí? El mismo pensamiento y sobre todo no todos somos sanos emocionalmente. Es decir, este tema de las virtudes, porque todos tenemos virtudes, pero también todos tenemos defectos, es normal, hace parte de lo que como ser humano somos perfectibles, es una condición del ser humano, la perfectibilidad, ¿cierto? Nunca perfectos, pero siempre tenemos la oportunidad de ser mejor que ayer, pero peor que mañana, ¿cierto? Eso Pero es ser si antes perfectible. de eso nos creemos ser muy perfectos o muy perfeccionistas, no llegamos a absolutamente nada, porque como ya nosotros somos perfectos, ya lo conseguí todo, ¿qué más voy a crecer? No, me quedo allí, me quedo estancado. Claro, ahí está el gran error y que nos lleva a horrores, ¿sí? Errores que nos conducen a horrores. Y es que en la vida siempre tenemos que tener un piso, nunca un techo. Es decir, un piso firme sobre el cual sentirnos, ¿verdad?, sólidas, que estamos ahí, en ese punto de partida Claro. y de llegada. Pero siempre tenemos que tener presente que no va a haber un techo, mi linda. O sea, siempre hay oportunidades para seguir aprendiendo y reaprendiendo. Correcto. Entonces, ¿qué O mejor incluso para aprendizaje? desaprender y volver a aprender. Total, eso hace parte también de las necesidades que uno tiene como ser humano frente a procesos, frente a personas y sobre todo frente a uno mismo. Ya estamos yo sé que ya estamos a punto de irnos a comerciales, pero antes también me gustaría dejar esto sobre la mesa y es, hay personas que precisamente de este tema hablando, tú le dices algo, tú le mencionas algo y es que, no, es que ya yo sé. Es que ya yo lo había pensado porque yo lo iba a hacer. Cero así. receptivas. O sea, jamás soy capaz de aceptar de pronto una opinión, aceptar de pronto que una persona me está dando, sí, o una opinión me está diciendo, ven acá de pronto. Yo lo reviso y yo miro, bueno, si es válido yo lo puedo aplicar, si no es válido yo le digo con mayor respeto a esa persona, mira, de pronto podemos en otra ocasión o mejorarlo. buscar Pero la de forma entrada mejorar. es un rechazo. Pero de entrada Sí, un es verdad. rechazo. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Hay Vamos a detrás- dejarlo sobre eso porque por aquí ya me están pidiendo la pausa y voy a complementarlo. También, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene uno a veces? Que hay en mí para que yo identifique o busque o escarbe con mucha agilidad
los defectos del otro. O sea, yo veo defecto en todas partes. No estoy hablando de mí, pero sé que habemos personas así y sé que yo en algún momento he estado en esas. ¿Qué será que está pasando con uno cuando uno se da cuenta muy fácilmente, identifica o le da más valor a esos defectos que a esas habilidades o virtudes? Y le cuesta ver las virtudes. Y te cuesta ver las virtudes, porque sí hay personas así. Sí. Vamos a dejar esto sobre la mesa recordándoles y pidiéndoles por favor que se comuniquen con nosotras. Queremos escuchar sus opiniones, sus experiencias acerca de virtudes y debilidades en los seres humanos. Nos vamos a dar una vuelta y que ya volvemos con más aquí en Entre Mujeres. Es todo un tema, cómo pensamos, cómo funcionamos los seres humanos y descifrarnos. Yo creo que sigue siendo una labor de nosotros mismos justamente. Yo creo que todavía no hay un veredicto final, sino que constantemente vamos descubriendo más cosas y más herramientas llegan a nuestros conocimientos justamente para mejorar, justamente para tener más, digamos, recursos para nosotros ir creciendo, ir superándonos, ir avanzando como seres humanos, que es un proceso que yo creo que nunca termina, es un proceso de todos los días. Pero Sole había dejado sobre la mesa, te doy la palabra, mejor dicho, amiga. Sí, señor, yo hablaba de esas personas que muchas veces de pronto cuando tú intentas darle una opinión a amigas, equipos de trabajo, equipos de amistades, tú intentas darle una opinión y de pronto tú le dices, mira, vamos de pronto, una sugerencia, y esa persona siempre está, yo me lo sé, yo lo sé hacer, ya yo tenía esa idea, o sea, a la terquedad. Nunca son capaces de pronto de aceptar una opinión. ¿Por qué será? No solamente de aceptar una opinión, ¿sabes? Sino también el miedo hace que también reaccionen de esa manera. O sea, nosotros reaccionamos a estímulos externos y a estímulos internos, ¿sabes? Es decir, no podemos juzgar a una persona y a todas las personas por la misma causa, porque pueden ser causas distintas. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una historia atrás, venimos con una historia de vida y en muchas ocasiones esa historia de vida es determinante para los comportamientos de los seres humanos. Entonces, cuando son personas inseguras de chiquitas y van creciendo y digamos que aprenden a hacer algo y ese algo los logra ubicar en un sitio, eso es lo que ellos protegen como un tesoro. ¿Me explico? Entonces, sienten que si reconocen que no saben hacer absolutamente algo que otra persona sí sabe hacer o que la iniciativa es de otra persona, sienten que no tienen valor. Es decir, ojo que no podemos juzgar así como a la ligera tampoco, podemos volvernos lo que hemos nosotros también criticado, ¿verdad? Esa criticidad tiene que ser de doble vía. Entonces, hay personas que tienen una historia de vida tremenda, que incluso no han sanado temas de niños, de chiquitos. Ojo, papitos, que yo siempre digo, el empoderamiento no solamente femenino, el empoderamiento es de los niños. Correcto. O sea, cuando tú empoderas desde niño, mira, tú vas a tener adultos, primero, capaces, altamente capaces, segundo, efectivos laboralmente o en emprendimientos, y tercero, sanos, que es lo mejor de todo, sanos. O sea, hemos hablado de la salud física, hemos hablado de la salud mental, pero de la salud emocional muy poco hablamos. Muy correcto. Porque está muy ligada con la parte también mental, ¿sabes? Pero es esa salud que está en las emociones, en cómo yo gestiono, administro y desarrollo mis emociones. Hay personas que tienen cero inteligencia interpersonal, por ejemplo. La inteligencia emocional está dividida en inteligencia intrapersonal, ¿sí? Que es la que yo tengo conmigo mismo, que es gravísimo. Hay personas que se miran al espejo y no ven absolutamente nada. Bueno, sí, nada. Entonces comienzan a proyectarse en los demás, ¿te fijas? A proyectar en lo que tú haces, en lo que tú sabes. Entonces, al momento de que tú haces la iniciativa, esa persona te va a bloquear. Que yo lo había pensado, ya yo lo voy a hacer, porque es como si tú estuvieras diciéndole a esa persona, para ella, tú no sabes hacerlo. Para ella, es lo que ella piensa. Es decir, la inseguridad mata, porque la inseguridad te hace ver en el espejo a cero imagen, pero te hace verte en lo que tú quieres ser en las demás personas, te proyectas. Y por eso lo que tú hablabas ahorita con el tema de la envidia. La envidia, por supuesto, es un antivalor, pero también, como lo decíamos, es una debilidad o este programa se llama Virtudes y Defectos. Ok, entonces la envidia también es un defecto. Sí, cada vez que tenemos una virtud de una orilla, en la otra orilla tenemos el antagónico, siempre. ¿Sí? Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, aquí muy honesta como virtud, tenemos aquí de esta orilla una persona deshonesta. Y terrible, ese
ese defecto sí que es feo. Claro. Como que me agarro, ¿no? ¡Qué peligro! Pero mis amores, les cuento que nos llama un hombre, y nosotras sabemos que ustedes siempre están ahí sintonizados y súper juiciosos, conectados con Entre Mujeres. Desde Santa Marta, Farid se comunica con nosotras a esta hora. Farid, bienvenido a Entre Mujeres. Hola, muy buenas tardes. Felicitaciones por su programa y felicitaciones a la complementada. Ay, gracias. Muy bien, Farid. Bueno, yo voy a hacer una pequeña opinión muy respetuosa, ¿no? Y de verdad que el ser es un ser muy complejo y en cualquier contexto que uno esté siempre va a encontrar contradicciones de toda naturaleza. Por tus virtudes, que de pronto pueden ser virtudes y en otro contexto pueden ser no virtudes, pueden ser dificultades, pueden ser cosas difíciles para otros. Me llama la atención el ejemplo que da la doctora con su vestido floreado, no me acuerdo su nombre, y dice que el puntual no es tan puntual cuando llega 30, 35 minutos, 40 minutos antes porque está siendo impuntual. Y parece paradójico, pero es cierto, es cierto. Entonces nosotros somos muy complejos. Hay una publicidad ahora de Walter Rizzo, no sé si se llama publicidad, donde él dice que nosotros somos no somos objetos, ¿verdad? Porque los objetos sí se pueden manipular, mientras que el sujeto no se puede manipular. Entonces la complejidad del ser es así, o sea, somos complejos, y mucha gente se aprovecha de ciertas frases, de ciertos adagios, de ciertos refranes para manipular, ¿cierto? Por ejemplo, el libre albedrío dice, yo hago lo que quiera, pero tengo que limitarme a donde esté, yo no puedo invadir el espacio ajeno, tengo que respetar el espacio ajeno. No, que yo soy así, bueno, eres así, pero aquí no vas a ser así. Entonces, la complejidad siempre va a estar en el ser, uno siempre tiene que estar pues a la medida, al planteo de todo, porque todo mundo es complejo y nadie, como dice, pues se deja, pero hay unos que sí quieren que todo el mundo, que quieren penetrar en el espacio de todo el mundo y eso es muy difícil, eso no se puede tampoco. Yo conozco parejas que son coach, que son psicólogos y se separan, son psiquiatras y se separan, son psiquiatras y se suicidan, entonces claro, es una complejidad. No está exento, claro, por supuesto. Esa es mi participación viendo su programa. Gracias, Farid. Gracias, Farid. Gracias No, por que yo iba a comunicarte. decir que nuestros derechos también llegan hasta donde inician los de los demás y no podemos pasar por encima de ellos. O sea, es indispensable también saber hasta dónde yo puedo llegar. Pero yo sí quería volver al asuntico que estábamos hablando. Farid, gracias por comunicarte con nosotras y es qué pasa en mí para yo identificar con tanta facilidad los defectos que tienen los otros y porque a veces perdemos como de alguna forma esa compasión que de alguna forma es necesaria tener para ir un poquito más allá. De pronto esa persona se equivoca en esto y esto, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo fue su niñez? Yo sé que todos no somos psicólogos ni estamos en modo psicólogos todos los días y que habrá días en los que nos entra en reversa, como por ejemplo a mí me entraba en reversa mucho cuando yo era chiquita, cuando me decían, no, es que esta persona hay que tratarla con pinzas y hay que hablarle especial porque yo decía, pero ¿por qué? Si todos somos lo mismo. Yo desde muy chiquita sí fui muy así. ¿Quién dijo? Total, o sea, ¿Pero por qué? ¿No te gusta la injusticia? ¿Te gusta no, todo más? yo Sí, soy muy súper justa. justa. O sea, ¿por qué hay que tratar diferente a esta persona? ¿Qué es lo que tiene esta persona? Normal, o sea, con respeto, por supuesto, yo no me voy a exceder, pero tampoco tengo por qué estar de lambona, por ejemplo, así era lo que yo le decía a mi papá siempre, que me parecía que no era necesario, sino más bien desde el respeto y que esa persona más bien se acoplara y cambiara lo que tuviera que cambiar para encajar en la sociedad, no que todo el mundo se tuviera que acoplar a esa personalidad de esa persona, ¿no? ¿Serán complejos de pronto de la infancia o será de pronto algún efecto espejo? No, es que el efecto espejo se produce desde eso, mi vida. O sea, es que el ser humano se forma y tiene dos socializaciones, la primaria y la secundaria. La primaria es fundamental porque si bien es cierto, es lo que nosotros como niños, cuando estamos niños, por supuesto, vamos aprendiendo del mundo de lo que nuestros papás nos dicen. Ese es el referente. Sí. Esa es la socialización primaria, ¿te fijas? Entonces uno sabe qué es justo por lo que el papá te cuenta que es justo, qué es bonito por lo que la mamá te cuenta que es bonito, porque tú realmente no tienes como exacto.
Ya tú cuando comienzas a validar eso, que es en la socialización secundaria, que es cuando ya comienzas procesos de escolarización, procesos de colectividad con otros niños, de comunidad, y tú comienzas como a validar, ¿por qué en mi casa pasa esto? ¿Será que esto está bien o está mal? O sea, ahí comienza como esa validación. Tú decías algo, la justicia. Yo soy muy justa, dices tú. Claro, es una virtud la justicia, ¿cierto? Y no es solamente de las personas que hemos estudiado derecho, que es algo muy importante, porque fíjense que la justicia es una virtud que siempre la homologan o siempre la relacionan con los abogados, especialmente con los jueces también, ¿no? En mi caso, que en algún momento también fungí como juez penal, yo siempre he dicho, mira, para hacer justicia no hay que ser juez, hay que ser justos. Es decir, tienes que tener esa virtud. Por lo tanto, tú puedes hacer justicia dentro de tu escenario de comunidad, de trabajo, sin que seas un juez o sin que seas abogado, sencillamente porque tienes desarrollada esa virtud. Todos venimos como con un cofrecito de talentos y de virtudes, correcto, siempre digo yo, y todos son distintos. Incluso hay algunos que son como cajitas sorpresas, le llamo yo, que Dios nos pone, ¿no? Y que uno va desarrollando cuando las logra detectar a tiempo, en su momento. Uno comienza a desarrollarlas y las va dejando como impronta, como ese Hansel y Gretel va dejando esas migajitas de pan, las va dejando en el camino en que uno vaya recorriendo. Yo le llamo desbloquear niveles. Entonces te dicen, fulanita de tal es una persona justa, o sea, te hace caracterizarte, ¿sí? Nuestras virtudes y nuestros defectos. Ahora, estamos nosotros muy prolijos a lo que tú decías, que es mirar en una pared súper bonita, blanca, grandísima, de 6 metros, la pared blanca, tú logras detectar el puntico negro, y a ese puntico negro es el que tú le dedicas, como mencionaban ustedes, la mayor parte del tiempo. ¿Es por qué? Porque son personas que realmente siempre están mirando la luz de los demás. Hay que tener en cuenta algo, todos somos distintos, somos con modelos de crianza diferentes, estructuras distintas, incluso dentro de una misma familia notamos esas diferencias entre los hermanos, ¿no? Sí. Y incluso algunos dicen la oveja negra, la oveja blanca, la oveja gris, la oveja colorida, ahora, en fin, todas las ovejas. Pero fíjense qué bonito es que nosotros entendamos que en la pluralidad de seres humanos y diversidad, lo que tenemos que hacer es entender que no vamos a tener siempre un contenedor que tenga 80% de justicia, no. De pronto una persona tiene más justicia, otra tiene de pronto más responsabilidad, otra tiene más bondad. Es decir, venimos como así, cargados con diferentes porcentajes desarrollados en virtudes y por supuesto en defectos. Ahora bien, hay personas que se encargan todo el tiempo de mostrar lo feo, los defectos, ¿sí? Porque son personas que son inseguras, son personas que no tuvieron un piso fuerte en su educación. Sí. Así hayan estudiado lo que tú quieras, pero tú los colocas a prueba y les encandila tu luz. Yo no sé, yo siempre cuento esto para aquellas personas que nos están escuchando, y es el tema de las luciérnagas, ¿no? El cuento de la luciérnaga y la serpiente, que tal vez lo conozcan y es súper lindo. Resulta que hay una vez una luciérnaga que estaba en un sitio, en un maizal súper oscuro, y llega una serpiente y se dispone a comérsela. Y entonces la luciérnaga le dice, espérese un momentico, señora serpiente, antes de comerme, dígame por qué me va a comer. Primero, yo no le he hecho a usted absolutamente nada, y segundo, tampoco pertenezco a su cadena alimentaria. Y entonces la serpiente la mira y le dice, sí, tienes toda la razón, y antes de comerte te voy a contestar, realmente no me has hecho absolutamente nada y no perteneces a mi cadena alimenticia. Entonces le dice la luciérnaga, entonces, señorita serpiente, ¿por qué quiere comerme? Y ella la mira y le dice, porque no soporto verte brillar. Y es lo que sucede. Muchas personas se encandilan con el brillo de otras, ¿no? Y es porque no se dan cuenta que también tienen su propio brillo. Que el sol alcanza para todos. Para todos, linda. Y todos podemos ser luz. Para todos. Luciérnagas. Esa es la invitación. Y muchas veces también nos descuidamos, no vemos esa luz, y no, porque estamos pendientes de la luz del demás, de la otra persona. Y nos opacamos. Pero, ¿sabes qué, amiga? A mí me encantaría que no descuidáramos, ahora hablamos con Emil, pero me encantaría que no descuidáramos lo importante que es saber también, incluso en ese balance de identificar los defectos y las virtudes de los demás, saber hasta dónde llega nuestro límite de ese defecto, o principalmente de esos defectos, porque las virtudes creo que todos cabemos, pero en esos defectos a veces uno dice, uno tiene una pareja, por ejemplo, y uno dice, es que él tiene otras tantas cosas buenas que esto malo yo me lo tengo que calar porque lo otro a mí me pesa más, pero de verdad que tanto te pesa y que tanto sus defectos no te hacen daño y son llevaderos para ti. Porque o intentas tapar, correcto, claro, o intentas taparlo, pero lo único que haces tapándolo o intentando hacerlo es afectarte a ti, perder tu dignidad, tu amor propio, ir desvaneciendo, ir apagando tu propia luz para intentar
llevar lo insostenible en medio de un defecto que en efecto ya no se puede literal intentaste cambiar y no se pudo, intentaron Sí, conversar porque- y no pasó. Porque ahí está, no falta el que llegue y te dice, pero si ninguno es perfecto, todos son imperfectos, si no es esto es lo otro. Y llega entonces como ese deseo de la sociedad de que nosotras las mujeres sí o sí aguantemos algo de los hombres. Correcto. Si no es una cosa es la otra, pero que algo tenemos que aguantar. Y yo renuncio a eso, hace rato renuncio a eso. O sea, como porque nosotras las mujeres realmente no podremos encontrar un amor realmente bonito que nos haga bien. Por supuesto que no va a ser perfecto, habrá diferencias de lado y lado, claro que sí. Pero no te hacen daño. Pero sostenibles, No te hacen que se daño. manejen, que no te hagan daño, que no te hagan perderte a ti mismo. Pero en el momento en que yo siento que uno se empieza a perder a uno mismo por aceptar los defectos del otro, por ahí no es. Pero bueno, vamos a escuchar a este famoso televidente, nuestro querido Emir, que se comunica con nosotras. Este es el televidente más fiel que nosotros ¿Ah, sí? tenemos, Sí, Clau. claro. ¿Y es de acá? Siempre se comunica. Número 1. Nos encanta escucharte, Emir. Bienvenido nuevamente aquí Entre Mujeres. Sí, buenas tardes. Vos, Emir. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gracias. ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos Bueno, primero todo. que todo voy a saludar a la complementada, a Marley Morales. Bueno, mire, la pregunta es esta. Yo vi que la doctora Claudia, ya, saludar a la complementada, a Daniela Vega y a Gloria Herrera y a ¿cómo se llama? Y ahora a Claudia Ceres. Eso. Eso. Tienes clara, Emir. Pero qué bueno eso. Ya me metieron aquí entre Por mujeres. supuesto. Claro, mire, ella dijo algo muy interesante que me creó un desequilibrio emocional. Conceptual. Cuando dijo las virtudes, esas virtudes que manifestó, claro, esas virtudes que manifestó, que dice que por lo menos yo llego temprano a mi trabajo, yo llego media hora antes de mi trabajo. Ya. Y lo hago porque el tráfico es pesado. Ya. El tráfico es pesado y tengo que llegar temprano. Ya no era como antes, uno se desplazaba aquí en Barranquilla. Ya. Pero ahora el tránsito es muy pesado, mucho carro, los semáforos. Eres precavido, Entonces, Emir. yo llego, que me aclare eso, yo llego temprano, entro a las 6:30. Acláreme pero cómo es que llego a eso las es un 6:20. defecto. Porque es una virtud o es una cualidad, no sé, porque ahora me quedó ese desequilibrio, ¿verdad? Ay, Emir. Porque es algo que me inquieta, y eso también a mi señora, y mi señora también llega temprano al trabajo. Mis hijos han... Bueno, Clau, si quieres Bueno, vamos a ahí se responder. fue. Emir, qué bonito. La idea no es tener que tengas un desequilibrio emocional, sino por el contrario. Lo que quiero decir con esto bonito es que, bueno, tú es porque eres precavido y expusiste la razón por la cual tú llegas temprano al trabajo, por el tema del tráfico. O sea, ahí estamos viendo cómo conjugas una virtud, que es la virtud de ser preventivo, precavido, exactamente. Se anticipa. Se anticipa. Ah, muy bien. Lo que sucede, Mir, es que hay personas que son psicorrígidas con el tiempo, ¿cierto? A esas personas es que yo me refiero. Cuando incluso llegan a alguna cita mucho antes, ¿sí? Y entonces comienzan a afanar a todo el mundo. O Es sea, decir, ven debilidad en los demás Total. cuando realmente la debilidad puede estar siendo Claro. porque está siendo impuntual. Entonces llegas más temprano, perfecto, pero esperas. sí, Dani, y lo otro es, Emir, que hay personas que le están robando tiempo a otras actividades propias de su vida por colocarlas en su trabajo. Entonces, eso no es sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad es responder con las cosas que tú tienes que hacer en tu trabajo. Y les resta, ¿cierto? y en vez de darles tranquilidad, les resta Ay, tranquilidad. Y entonces es, ya falta media hora y no hemos salido y no sé qué. Y aún con que tenés tiempo aún y estás siendo La puntual, cantaleta. si no te parece que el tiempo no juega a tu favor, sino en contra, porque entonces sientes que ya siempre vas tarde a todo. Y parece mentira, pero hace parte del clima laboral. Parece mentira, porque claro, si tú estás llegando todo el tiempo antes y antes y antes, y llega un momento en que tu jefe te dice algo,
tú inmediatamente reaccionas y dices, pero ¿cómo me lo va a decir a mí? Si yo soy la persona que siempre llego antes al trabajo. O incluso, Clau, los otros compañeros pueden incluso tener conflicto con ese que llega siempre antes, porque llega siempre antes mostrando disponibilidad más temprano que el resto cuando la regla no es esa. Exacto. Y hay jefes abusivos que quieren entonces exponer como el mejor empleado, aquel que llega más temprano, y compararlo con los que no llegan igual de temprano, sino que quizás llegan a la hora justa. Entonces entra ahí en conflicto porque la regla no es llegar más temprano, la regla es tal hora. Tal hora. Es que lo importante, bonito, es que nosotros tratemos de buscar nuestro equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que a veces también nos da mucho, nos causa mucho estrés y nos causa mucho estrago en la parte laboral. Organizacionalmente hay muchos conflictos laborales por los comportamientos que se vuelven costumbre o cultura organizacional, ¿sí? Que son tóxicas. Entonces, esta es una de ellas. O sea, está bien que tú llegues al trabajo porque realmente quieres hacerlo, porque quieres ser responsable, pero es que hay personas que son psicorrígidas y juegan con tu tiempo y entonces piensan que llegar antes de tiempo es lo correcto. Así es que tú llegues a tiempo y llegues puntual. Exactamente. Estamos llegando ya al final del programa. Me gustaría dejarles un mensajito y es también la importancia de ser hábiles, es decir, si yo sé cuáles son mis habilidades y por eso hay que vivir ese proceso de autoconocimiento y sé cuáles son esas virtudes, yo tengo que ser inteligente y yo tengo que hacer que esas virtudes jueguen a mi favor, yo tengo que agarrarme de esas virtudes, yo tengo que restarle importancia a esas debilidades y enfocarme más bien en lo bueno que yo tengo y trabajar mientras pueda en eso malo que yo tenga. Nunca me voy a enfocar en esas debilidades, nunca me voy a enfocar o refugiarme en inseguridades argumentando que es que tengo esto y esto y esto como debilidad, sino que al contrario me voy a empoderar, me voy a agarrar de todas esas habilidades y virtudes que yo tengo para salir adelante, para brillar, para encontrar mi propósito de vida y por el ladito, por supuesto, con mucha humildad, con mucha aceptación, ir trabajando esas debilidades que yo puedo identificar en mí misma. Y no hay nada más que nos retroalimente, yo creo que también ser receptivos, escuchar y todo de quien venga. No le voy a escuchar la opinión a cualquiera, pero si yo sé que hay alguien que realmente me quiere, que es de mi confianza, que es de mi red de apoyo y tiene algo para corregirme, para aconsejarme, para sumarme, bienvenidísimo. Dejar ese ego, dejar ese orgullo, dejar esa soberbia que a veces nos caracteriza y se apodera de nosotros los seres humanos y que no logramos nada que anclarnos para impedirnos ser mejor cada día. A la medida que nosotros veamos las debilidades como una oportunidad de mejora, yo siento que sí o sí nos va a terminar sumando. Y en efecto, todas esas oportunidades de mejora se van a poder potencializar si nos agarramos de esas virtudes que tenemos, que siempre van a ser el camino para llevar mejor esas debilidades y que ya dejen de serlo tanto, dejen de pesarnos tanto y al contrario comiencen a sumarnos más. Y si las convertimos entonces de pronto en una habilidad, nos convertimos en una persona imparable, porque ustedes no saben todo lo que se pueda lograr creando buenos hábitos y teniendo una buena habilidad en la vida. Así es. Bueno, Clau, gracias de verdad por acompañarnos. Un pequeñito mensaje para todos los televidentes. No, a usted sencillamente concentrarse en el ser, más que en el hacer y en el saber. Porque cuando uno hace las cosas desde el ser, miren, como tú decías, se torna imparable. Y con ese mensaje nos vemos entonces en otra ocasión. Claro que seamos imparables. Nos vamos para el cumpleaños de Soledad. Gracias por acompañarnos.